En su término más general, la palabra maldición la podríamos definir como un deseo oral, y en ocasiones mental, de que un determinado mal, desgracia o calamidad se abata sobre una o más personas concretas, sus bienes, haciendas e incluso sobre sus descendientes más allá de los siglos. Las maldiciones han estado presentes en casi todos los pueblos y culturas de la antigüedad, y aún en muchos de los actuales. Así sabemos que era norma general en el Imperio Romano, cuando se iba a justiciar a una persona, taparle la boca para que antes de morir no pudiera maldecir a sus jueces, verdugos o delatores. En algunas sociedades tradicionales se cree que el hombre o mujer que maldice a otro lo hace con la intervención de alguna divinidad o espíritu. Incluso en la misma Biblia encontramos casos de maldiciones institucionales. También podemos ver grabados en piedras o mensajes pictóricos que maldicen a determinadas personas o colectivos. Esta noche conoceremos en profundidad las maldiciones egipcias que actualmente son casi desconocidas. También la manera como se maldice en el África negra, las maldiciones de los templarios, las maldiciones vampíricas, las maldiciones gitanas. También viajaremos a lugares malditos como el Palacio Veneciano Cadarío, o descubriremos la maldición que esconden algunos de los más valiosos diamantes de nuestro planeta. Los grandes conquistadores del mundo no son ajenos a estas maldiciones, y veremos cómo la Unión Soviética de Stalin sufrió el peor de los acosos por parte de la Alemania nazi de Hitler, tras haber violado la tumba del gran conquistador mongol Tamerlán. Igualmente tropezaremos con famosos personajes que han llegado a convertirse en leyenda tras haber sido víctimas de maldiciones terribles, como las protagonizadas por la familia Grimaldi, los Kennedy y diferentes estrellas del mundo del espectáculo. En definitiva, una amalgama de sucesos que demuestra la existencia de una realidad invisible que en ocasiones afecta gravemente a las personas y las cosas, produciendo auténticos acontecimientos trágicos. Buenas noches, bienvenidos a Límites de la Realidad. Les habla José Manuel Frías, comenzamos. Esta noche vamos a contar con la presencia de Miguel Aracil, escritor, periodista y viajero incansable. Ha recorrido los 5 continentes a la búsqueda de información sobre diversos temas del mundo del misterio, plasmando sus experiencias y conocimientos en sus más de 40 libros publicados, siempre desde el punto de vista de un investigador escéptico pero abierto a las evidencias, buscando la parte oculta de la noticia y la faceta heterodoxa de la historia desconocida. Ha sido director de las revistas Mundo Oculto y Ritos y Tradiciones, siendo colaborador habitual de las principales publicaciones hispanas especializadas en misterios y arqueología, tales como Karma 7, Año Cero, Más Allá, Enigmas, Nuevos Horizontes y La Espiral del Conocimiento. Su última obra se titula Maldito Seas, el libro de las maldiciones, perteneciente a la colección Enigmas y Misterios de la editorial Morales y Torres, un libro que nos permite participar en un alucinante viaje por el mundo de las maldiciones, desde los tiempos más remotos hasta la actualidad más reciente, exponiendo una minuciosa recapitulación de los casos ocurridos en el mundo a través de unos de los más exhaustivos estudios que se han realizado sobre este tema. Miguel Aracil, buenas noches. Hola, buenas noches. Si retrocedemos en el tiempo, si retrocedemos en la historia, ¿cuándo nos encontramos el primer antecedente de maldiciones? Se supone que algunos de los dibujos parietales que se dan en el Neolítico, incluso en el Paleolítico superior, ya reflejan algún tipo de maldición. Pero como estamos hablando de una época donde la escritura no existía, podríamos decir que los primeros hechos que se pueden considerar como maldiciones se dan en la cultura sumeria, sobre 3.200 años antes de nuestra era, y en la cultura egipcia. ¿Y podríamos determinar que todas las civilizaciones que han existido en el planeta han hecho uso alguna vez de algún tipo de maldición popular? Pues yo te diría que sí, por una sencilla razón. Una vez, hace bastantes años, en Guatemala, hablando con un jefe indio en el altiplano del lago Atitlán, me comentaba una frase, me dijo una frase que me gustó mucho. Me dijo que era: la maldición es la defensa que tiene el débil para enfrentarse al poderoso. Y como siempre han habido débiles y siempre han habido poderosos y seguirán habiéndolos, por lo tanto, todas las culturas lo tienen. Supongo que la ciencia y la medicina habrán dado su particular punto de vista ante la persona que ha sido maldecida y que siente una serie de desarreglos a nivel físico o incluso a nivel emocional. ¿Cuál es la respuesta de la ciencia o las teorías que baraja a la hora de explicar este tipo de sucesos? Naturalmente, o sea, la medicina, en este caso sería la psiquiatría, o en el tema de letras, la psicología, habla de paranoias o de obsesiones, que lógicamente yo me atrevería a decir que un 98% de la gente que se siente maldecida
o que se siente objeto de una maldición son sencillamente paranoias, sugestiones, autosugestión de una persona misma, ¿no? Yo lo he visto en países donde el vudú está actualizado, como puede ser Belice, las antiguas Honduras británicas, pero cuidado, hay un 2% que no tiene explicación. Un 98% puede tener un proceso psicológico, incluso psicótico, pero un 2% no tiene explicación. Y en el caso de las personas creyentes en las maldiciones, porque, bueno, acabamos de ver un poco la reacción o la respuesta que da la ciencia o la medicina, como tú explicas, hacia este tipo de sucesos. Pero luego está el otro bando, la de las personas que sí creen realmente en que las maldiciones son reales y que piensan que ese 2% incluso es mucho mayor. ¿Cuál sería el mecanismo que supuestamente se desata a la hora de maldecir o de ser maldecido? ¿Hablaríamos de poder mental, de intersección por parte de entidades divinas o diabólicas? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mira, primero hablaría de poder mental, o sea, la mente, el cerebro lo es todo en el ser humano, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Intersección divina, pues me lo pone muy difícil porque yo soy agnóstico. Claro. Entonces, hablar de intersección divina, y he dicho agnóstico, no ateo, que la gente lo confunde. Hace muy poquito que acabo de hablar con una emisora de Madrid y he dicho diferenciación entre ateo y agnóstico. Una cosa es ateo y otro, yo soy agnóstico. Claro. Pero se me pone muy difícil. La otra sería el decir, bueno, lo voy a combatir con mi fuerza mental, con una autoconfianza formidable, pero cuidado, que hay casos que cuando la maldición ya va pasando de generación en generación, o como el caso que tú has nombrado antes, que supongo que hablaremos, de Cadarío, sí, durante más de 500 años se va sucediendo. Entonces hay que plantearse una cosita, de decir, a ver si, como dijo, yo lo cito en el libro, dijo un personaje muy famoso, llamamos coincidencia o casualidad a una ley física y universal a la que desconocemos. Por lo tanto, hay algunos casos que dices, sí, puede ser casualidad o coincidencia, pero oye, es que hay mucha coincidencia. Pues vamos, si te parece, a entrar de lleno en algunos de esos lugares malditos de los que hablas en tu libro. Hace referencia a ciertos casos que se manifiestan en Venecia, aunque ya de por sí consideras esta ciudad como un lugar misterioso, ¿no es cierto? Hombre, para mí, mira, yo estoy escribiendo en estos momentos la segunda parte de Vampirismo, Mito y Realidad, y me he desplazado porque además soy un enamorado de Venecia, indiscutiblemente Venecia es primero, ante todo, es la capital vampírica de Europa, eso es lo que nadie le quepa duda. Un lugar peligroso también, ¿no? Sí, peligroso, sí. Y, o sea, a nivel de sectas vampíricas es la capital, indudablemente. Pero además, yo lo cito en el libro, en el Maldito Seas este que estamos hablando, porque es ahí el edificio de Cadarío. Y yo siempre que voy a Venecia y hago igual que cuando voy a París, siempre voy en invierno. Y entonces quizás me gusta más el ambiente, debo ser un poco gótico. Y entonces aquel ambiente de Venecia es propicio para el tema de las maldiciones, para el tema esotérico, para el tema ocultista, hermético. Y cuando te encuentras ante un edificio como Cadarío, que fue edificado en el siglo XV, en una época que política y militarmente Venecia estaba un poco bastante floja y amenazada por el Imperio Otomano, y tuvo que recurrir a una serie de prohombres para liberarse de ella. En aquel momento se construye un edificio, ya digo, final del siglo XV, y actualmente, a principios del siglo XXI, durante más de 500 años, aquel edificio han ocurrido las cosas más desastrosas que puedas imaginarte. Y no a nivel de poltergeist solamente, sino a nivel de suicidios, de crímenes, de maldición constante a la persona que ha sido propietaria de aquel edificio. ¿Y cuáles serían los sucesos más resaltantes? Porque aquel lugar, como tú dices, parece estar marcado por una terrible maldición, sí, que ha causado, pues, sobre todo esos suicidios y hechos bastante luctuosos, ¿no? Sí, suicidios constantes desde el siglo XV. O sea, mira, el primer suicidio se llama Cadarío el Palacio, porque un prohombre de Venecia, de la Venecia de Duchal, hace construir el palacio, y su hija ya se suicida, eso ya desde el principio. A partir del suicidio de su hija empiezan a haber suicidios constantes, crímenes constantes, ataques en las varias guerras civiles o guerritas, entre comillas, civiles que hubieron en Venecia entre partidarios de unas familias nobles y otras familias nobles. Se dan constantes masacres en aquel sitio, y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, finales del siglo XX y principios del siglo XXI se dan los últimos. No voy a citar los nombres para evitar problemas, pero primero un conocidísimo tenor italiano no puede aguantar el estar allí, porque comprar el edificio, y más o menos por aquellos tiempos, cuando uno lo deja, un conocidísimo actor norteamericano que toca el saxo
se pone histérico, cosa que es bastante fácil en él, y deja de estar allí porque dice que no puede aguantar las vibraciones. Pero entre estos dos señores famosos y la hija de Darío, hay, pues, no te exagero si puedo decirte que hay, pues, quizás más de un centenar de muertes violentas, además de ataques de celos, ataques sobre todo de celos, y gente de suicidios, sobre todo. Vaya, tremendo. Sí. ¿Y hoy día quién pertenece a aquello? ¿Es un lugar que está abierto al público? ¿O? Pues yo, la última vez que estuve allí, en el último invierno, estaba cerrado, intenté, o sea, da al Gran Canal, intenté entrar por la parte de detrás, no me abrió nadie, supongo que si tiene algún dueño deben ser los criados, bueno, el dueño no sé quién es, los criados no abrieron, cosa que me parece muy lógica, por mucho que digas prensa, no te van a abrir, pero no sé a quién le pertenece, pues, es un problema de aquellos si a mí me lo regalaran, seguramente se lo vendería a José Luis Núñez, exdirector del Barça, para que hiciera una construcción nueva, porque no me lo quedaba yo. Hablemos ahora, si te parece, de esas maldiciones que en lugar de afectar a determinados inmuebles parecen marcar a personas o incluso a familias enteras. Sí. Tal es el caso de la familia Kennedy, cuyas muertes de algunos de sus miembros nos indica la posibilidad de algún tipo de maldición. ¿Realmente han sido tan extraños estos fallecimientos como para que lleguemos a pensar seriamente en eso? La familia Kennedy yo le pondría un interrogante, porque, o sea, estamos hablando de una serie de muertes, muchas de ellas, lógicamente, ya sabemos, violentas por el tema de los hermanos Kennedy, el presidente y el otro el político, pero estamos hablando de 3 generaciones. Pero sí, o sea, el tema suicidios y el tema muertes violentas, durante 3 generaciones se da en la familia Kennedy, hasta el punto de que la matriarca de los Kennedys lo acepta como algo ya que, como si fuera un karma, ¿no? Una ley kármica que van arrastrando. Pues estamos hablando de 3 generaciones. Por lo tanto, este es uno de aquellos casos que yo digo, será una desgracia, o más concretamente, será una casualidad de 3 generaciones, porque supongo que alguna de las personas que nos está oyendo dirá, uy, a mí también, yo sé que mi abuelo, mis padres, mi hermano, o sea, en 3 generaciones siempre cabe la duda de decir, qué casualidad. Por eso hablo del tema de Kennedy como una posible maldición. Cuando hablamos de Grimaldi, por ejemplo, que supongo que me lo preguntarás, ya nos extenderíamos más, porque estamos hablando desde el siglo XIV hasta ahora. Y en el caso de los Kennedy también existen, al igual que como antes hablábamos en Cadarío, de suicidios, de asesinatos, de accidentes, ¿no? Sí. Quizá un poco de todo a lo largo de esas 3 generaciones, ¿no? Sí, existen, exactamente, porque, o sea, una muerte violentas y suicidios, que actualmente puede parecer algo muy normal, suicidio, y yo no lo comprendo porque no acepto de ninguna manera, ¿no? Pero se da en 3 generaciones, se dan, o sea, en el libro constan como, creo que como una docena entre asesinatos y suicidios, una docena, que asesinatos en Norteamérica, el país de la violencia y las armas, no nos ha de extrañar, y con toda la ropa sucia que hay a nivel político. Pero los suicidios en un país de neuróticos como es Estados Unidos, tampoco nos podría extrañar mucho. Pero queda eso, o sea, los Kennedy los pongo entre comillas, los cito porque era interesante en el libro, es un libro bastante extenso sobre el tema de maldiciones, y se había de citar a los Kennedy. Pues ya te digo que hay otras familias que posiblemente nos darían más razón en el tema de las maldiciones. Sí, quizá el caso más impresionante sobre posible maldición en una familia sea, como tú bien decías antes, el de los Grimaldi, ¿no? Ya que esos acontecimientos creo que se remontan, si no me equivoco, 1314. al siglo XIII, ¿no? No, siglo XIV. Siglo XIV. Sí. Y desde entonces hasta el día de hoy parece que ese mal augurio les persigue, ¿no? Sí, es que mira, o sea, es que además coincide, y esto sí que es una casualidad, eso no tiene nada que ver con el mundo esotérico, coincide que en el 1314, que es el mismo año en que queman a los dirigentes del Temple en París, eso es una casualidad, es una anécdota, pues allí un Grimaldi, el Rainiero I, ultraja, viola, humilla, o sea, se porta como un verdadero cerdo, para hablar en plata, con una pobre mujer que había allí, una chica joven, emigrada de los países del norte de Europa a zona de actual Mónaco, y ya repito, la viola, hace con ella lo que quiera, y menos matarla, afortunadamente, apenas tuvo algún escrúpulo, y aquella mujer maldice a Rainiero I y le dice, tu familia nunca va a descansar, maldita sea toda ella. Y a partir de allí, y desarrollo en el capítulo dedicado a los Grimaldis, pues desde 1314 hasta ahora se ha visto que el tema de los Grimaldis ha sido aquí sí que puedo creer, un escéptico como yo puedo creer en maldiciones, ¿no? La última sería, bueno, o sea, ya no la muerte de Rainiero III, que o sea, es un hombre mayor y tenía que morir, eso está claro. Pero sí que la Grace Kelly, las desgracias sentimentales de sus hijas, pues mira, porque son un poco
no, me ahorro la palabra porque sería muy fuerte, pero bueno, ya se sabe que quien juega con fuego se quema, pero es que toda durante 700 años los Grimaldis han sufrido toda clase de maldiciones, o sea, desde escaparse una flecha o un dardo a la guardia personal del príncipe de turno, matarlo, desde que el niño, el infante, está jugando en una cuna y se le enrolla la cinta en el cuello y lo mata, o sea, es constante. Yo hago una relación de todos estos personajes y después de leerlos y contrastarlo, ¿no? Porque podéis, para ver que es, perdón, que es un invento, decir, oye, pues vaya, qué mala suerte, o qué mal fario, creo que decir en Andalucía, que tiene esta gente, ¿no? Ahí sí que podríamos hablar de una mala suerte o quizás de una maldición. ¿Y barajas alguna cifra de muertos en todos estos siglos en la familia Grimaldi? Muchísimo, o sea, yo diría que no hay, apenas hay una generación, si hablamos de generación por familia de 25 años, que no haya tenido un problema grave, ¿no? E incluso de gente que se ha vuelto loca y gente que llegó uno de los Grimaldis a finales del siglo XIX, que llegó a haber incluso fantasmas, por lo tanto el hombre se había desquiciado por el castillo, por el palacio de Monacal, y eso se va remontando a asesinatos, pero muchos de aquellos asesinatos son por desgracia, como escaparse un tiro de arcabuz, por escaparse una flecha, por escaparse un dardo de una ballesta, porque, como he dicho antes, porque un niño, pobrecito, se le enrolle la cinta mientras está jugando del chupete o de la tetina, se enrolla el cuello y muera ahogado. O sea, es una verdadera familia con mala suerte. Sí, desde luego es casi imposible, muy difícil achacar todo esto a la casualidad, ¿no? Difícil. Si quieres vamos a cambiar de tema, porque hablar de los Grimaldi nos llevaría muchísimo tiempo si analizáramos cada uno de estos sucesos trágicos. Y he encontrado algo en el libro que me ha parecido bastante curioso, no conocía ese dato, porque, muy conocida por todos es la historia del Titanic, aquel terrible accidente marítimo de un transatlántico aparentemente insumergible en el que fallecieron una gran cantidad de personas. Quizás lo que más se conozca al respecto sea esa novela que poco antes del accidente se publicó y en la que se describía un barco, el Titán, con idénticas características al de la futura embarcación y que se accidentaba de la misma manera que el propio Titanic, como si su autor hubiera presentido de alguna forma ese accidente, ¿no? Pero lo que quizá no todo el mundo sepa, como te decía, yo no conocía este dato, y en esto entramos en cierto modo en el campo de las maldiciones faraónicas, es que dentro del Titanic viajaba también un curioso personaje, ¿no? Una momia egipcia a la que algunos achacaron la culpabilidad del accidente. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues mira, todo en cuanto al tema del packing list, de quién viajaba allí. Mira, cuando se hace el primero y único viaje del Titanic, un aristócrata inglés, con la soberbia que caracteriza a los ingleses, a los británicos, decide que él lleva de equipaje una momia, que me parece muy bien, como si lleva una estatua de Bambi o de Mickey Mouse, eso me parece perfecto, pero decide que con el dinero en la mano, y yo que viajo mucho sé que con dinero se abren casi todas las puertas, que su momia que pertenece, tal como digo en el libro, a una pitonisa, una sacerdotisa, que además era pitonisa del Imperio Medio egipcio, embarque con él y vaya en un camarote. O sea, lo normal si es una momia, jamás que vaya a la bodega, ¿no? He viajado con resto de dinosaurios en el coche, pero nunca con una momia. Pero lo normal es llevarlo en la bodega. Pero el hombre ya te digo, no, mi simpatía hacia los ingleses es patética. Por lo tanto, este hombre dice, ponedme a la momia en tal camarote, que curiosamente es un camarote que está muy cerca del camarote del capitán. Fíjate tú que si seguimos el tema del Titanic, que está lleno de enigmas, nos hemos de fijar que el comportamiento de un capitán experimentado como Smith es totalmente irregular. Un capitán de su experiencia actuó muy mal, tanto él como los mandos que llevaba, pero sobre todo él actuó muy mal. Dicen algunos investigadores como Philip Van den Berg que lo que fue, y aquí sería una especulación, las vibraciones, y aquí hablamos de una especulación ocultista que no me gusta, pero bueno, que la influencia de aquella momia, de una sacerdotisa pitonisa del Imperio Medio egipcio, llegó a afectar al capitán, que no supo reaccionar a tiempo. Esto es una especulación. Lo que sí que es verdad es que
el Titanic se hundió llevando en un camarote de pasajeros, no en la bodega, como se ha dicho, llevando en un camarote de pasajeros, llevando una momia y precisamente de una sacerdotisa egipcia. Pero cabe la posibilidad de que realmente determinadas maldiciones se produzcan de esta forma, o sea, que haya algún objeto aparentemente maldito y que irradie algún tipo de energía que pueda afectar al entorno. Después, yo cuando empecé a escribir el libro creía que no. Ahora, una vez el libro está escrito y ya va por la segunda edición, empiezo a creer que sí. O sea, empiezo a tener mis dudas y decir, oye, parece ser que hay cosas que traen mala suerte. O sea, hay personas, o sea, el tío gafe existe. Yo lo he visto incluso con algún editor mío, que es el gafe que todo lo que toca lo hace polvo. Pues lo mismo que hay personas gafes, hay objetos que traen mala suerte, y estoy convencido. Cuéntame, Miguel, algún caso impresionante o que te haya impactado, el de maldición gitana, porque yo sé que a ti te han echado alguna que otra, ¿no? Pero creo que no ha funcionado, ¿no? No, bueno, mira, eso hay un barrio limítrofe, periférico de Barcelona, se llama el Buen Pastor en catalán, donde está habitado principalmente por gente de tu tierra, andaluces, gente formidable que ha emigrado a Cataluña en los años 60 y viven allí. Fui a ver a una exnovia mía y, en el mercado de aquel barrio, y en un momento dado vi que me metían la mano en el bolsillo, cogí la mano, la retorcí, tiré al individuo en el suelo. Cuando vi quién era, o sea, para defender el bolsillo donde estaba la cartera, vi que era una gitana, o sea que aquí no hay ningún problema, o sea, era una gitana y por lo tanto era una gitana. Cuando la mujer aquella estaba en el suelo, me echó, aparte de acordarse de mis muertos, de todos mis difuntos y todo aquello, me echó una maldición que me hizo mucha gracia y la repito, y menos mal que lo creo, la repito en el libro. Me maldijo durante un mes, menos mal, sería una gitana catalana que se agarrapa, porque hubiera podido maldecir un año. Si yo llego a ser una persona muy sugestionable, yo estoy convencido de que me hubiera pasado algo, o cualquier cosa, me hubiera creído que me pasaba. Tal como digo el libro, lo único malo que pasó, eso hace algunos años, fue que mi equipo, el Barça, durante un mes no ganó un partido. Ahora afortunadamente ganamos, pero en aquel tiempo ni un partido. Eso fue lo único que me pasó. Pero si esto le llega a pasar a una persona muy sugestionable, estoy convencido que cualquier cosa que le hubiera pasado, hubiera estado convencido que era la maldición de aquella mujer. Claro, el poder de la sugestión es bastante... impresionante. Tú hablas en la última parte de tu libro de vampiros, ¿no? Sí. Y haces una relación entre las maldiciones y los vampiros, quizá porque existen también maldiciones vampíricas, ¿no? Por lo menos ha quedado ahí como leyendas en la historia, ¿no? Sí, bien, yo estuve durante un tiempo, cuando yo era coordinador de Calma 7, ya desaparecida la revista Calma 7, estuve un tiempo de reportero en Valaquia, Transilvania, Moldavia, la Moldavina, y aquella gente, estamos hablando de hace veintitantos años, aquella gente seguía maldiciéndose como en todos sitios. La gente, sobre todo la gente con poca cultura, cuando se enfrentan entre ellos, aparte de insultarse, se llegan a maldecir. Otros que vienen abogados, pues ellos que no tienen dinero para recurrir a abogados, pues maldicen. Y allí una de las maldiciones que tenía aquella gente, traducida al castellano, sería algo así como: una vez muerto no descanses. Y de aquí creerse mucha gente, sobre todo en la zona del canal San Giorgio del delta del Danubio, en Rumanía. Yo creo que fui el primer español que lo recorrí en Piragua hace ya bastantes años. Pues allí aquella gente, recuerdo que decían esta palabra, y de maldecir, esa gente muy supersticiosa y lógicamente muy inculta, de maldecir a una persona diciéndole: una vez muerto no descanses. Llegaba un momento que una vez muerto estaban convencidos de que aquella persona no descansaba y se convertía en un úpiro, en un burdalaco, llámale como quieras al tema vampírico. ¿Y hay algún caso concreto con nombres y apellidos de alguna persona que se suponga que ha sido maldecida de esta forma tan curiosa y que, luego se les haya visto después de muerto por algún lugar como una figura espectral? Sí, hay un caso, y lo estoy tratando del tema en el libro que estoy acabando ahora de la segunda parte de los vampiros, que fue en Silesia, el caso de un militar, un soldado raso, que estuvo en la guerra, estuvo en Grecia. De soldado fue maldecido supuestamente por un brujo, por un mago, cada uno que le llame como quiera, sabiendo que un brujo es una cosa y un mago es otra, porque te sabe quién lo maldijo. El hombre llegó así a su Silesia natal, convencido de que lo habían maldecido, lo contó al pueblo, a la aldea. En el libro de este que estoy acabando ahora lo cito, no me acuerdo el nombre, un nombre raro de estos eslavos, y lo citó, la gente ya lo miró como a los ojos, decía: uy, este está maldecido, ya, mala cosa. Empezó a trabajar en ebanistería, se dio un golpe con un madero, murió, desgraciadamente murió, y aseguraba a la gente
que durante bastante tiempo, como 2 años, lo vieron pululando por ahí por las noches en plan vampiro, atacando a la gente, hasta que lo desenterraron, según dicen, lo encontraron todavía rosado, hecho muy guapetón, con sangre y todo, un golpe de pala en la cabeza para cortársela, una estaca en el corazón, el ataúd lleno de ajos, y se acabó el tema. Este es uno de los casos de persona maldecida en vida que yo conozco y que he oído, y que después, una vez muerta, se supone, porque yo soy de los que cree que nadie renace, o sea, hay algunos nostálgicos de según que regímenes políticos, que esas ilusiones, y no es eso. O sea, una vez muerto nadie renace, al menos para mí. Por tanto, este es un caso que me lo contaron, y así lo explico en el libro. Claro, curioso, desde luego. Pues muchas gracias, Miguel Aracil, por haber estado esta noche con nosotros. Ha sido un placer.